Bienvenidos un día más a Psicóloga Reacciona. El día de hoy tenemos nuestra segunda película dedicada a este mes del amor y es la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Entonces acompáñame a analizarla. Como siempre vamos a hacer el análisis de nuestros personajes y vamos a iniciar con Joel. Joel es un hombre maduro, solitario, miedoso, inseguro, reservado. Siempre lo vemos muy tranquilo, no tiene esta comunicación constante con las personas que lo pueden rodear, le cuesta conectar con sus emociones y poderlas expresar. Hay 3 momentos clave en su personaje que nos dejan ver que su historia sí está repercutiendo en la realidad o en este momento, en su presente. La primera es cuando vemos la escena de que él va caminando en sus recuerdos y lo vemos siendo niño que está abajo de la mesa y tiene una conversación con Clementine y él dice: yo me siento ignorado, nadie me mira. Qué importante es esta frase, porque aquí estamos viendo que él trae una situación desde su infancia que se sentía de esta manera por las personas que lo rodeaban en ese momento, si nos referimos a sus papás. Otro momento es cuando él hace mención de: siempre me enamoro de una mujer que no me presta atención. Qué fuerte está este comentario, porque al final del día, pues eso llega a suceder también. Muchas veces nos aferramos a alguien que nos está diciendo: no me interesas, no quiero estar contigo, pero nosotros nos quedamos ahí porque llena de alguna manera algún vacío o está reflejando alguna carencia de nosotros que vale la pena analizar bastante. Y el último momento de su personaje y de su evolución es cuando nos muestran que es un niño y él mata a un ave rodeado de otros niños que están en esa escena y Clementine le dice: perdónate, suelta esto, no tienes que cargar con esta culpa. Aquí es donde una vez más se reitera la importancia de trabajar las situaciones infantiles. Cuando nosotros no trabajamos este tipo de cosas, por muy sencillas que parezcan, de adulto nos cobran un precio bastante alto. Nuestro siguiente personaje es Clementine, una mujer madura que vemos que es divertida, sociable, desinhibida, arriesgada, despreocupada. Con ella vemos 2 escenas clave para su personaje. El primero es cuando ella tiene una conversación con Joel y le dice: yo tenía una muñeca que era muy fea. Yo le puse igual que mi nombre, Clementine. Y yo hacía todo porque ella fuera bonita, porque así yo también lo sería. Híjole, igual que lo que hablamos de Joel, qué tan importante es cuidar la autoestima de un niño, porque eso nos lleva a ser adultos rotos. Eso por un lado. Por otro lado, notamos que el tema del alcohol está presente en la vida de ella, y no necesariamente porque la veamos en estado inconveniente constantemente, pero sí vemos que siempre hay alusión a necesito estar bebiendo. Entonces ahí vemos que hay un tema no resuelto y tal vez ignorado que lleva a tener problemas en su vida adulta, evidentemente. Ahora vamos a hacer un análisis de la psicología del color de los personajes, que aquí está súper marcada. Si analizamos un poco a Joel, vemos que él usa colores oscuros, colores fríos, que reflejan completamente esta personalidad de la cual estábamos hablando hace un momento. Pero en el caso de Clementine, su ropa es extravagante, es llamativa, que coincide con todo lo que es su personaje. Esto en cuestión de la ropa. Pero si hablamos del color de cabello de Clementine, también nos da información. Y vamos a analizar qué quiere decir cada uno de los colores por los cuales ella va pasando a lo largo de la película. Iniciamos con un cabello deslavado, un verde deslavado. ¿Qué quiere decir el verde? Pues el verde está reflejado completamente a esta parte del crecimiento. ¿Y qué tiene que ver con la película? Justamente es cuando conoce a Joel y hablamos de este crecimiento, de esta relación que no está marcada, que está muy suave, pero que está iniciando. Entonces, este es el primer color que vemos. Después pasamos a un color que está de este lado, que es el color naranja, este color intenso, que es cuando están en lo más hermoso de su relación, donde los vemos felices, donde los vemos bien, donde los vemos a ella brillante, donde la vemos enamorada. Pero hay una escena clave cuando están en el restaurante, que ahorita vamos a hablar de ella, pero cuando están en el restaurante y ya vemos una relación sí hostil, empezamos a notar este naranja deslavado como su relación. Un naranja que ya no está presente, donde ya se está diluyendo lo que estamos sintiendo o lo que yo estoy sintiendo. Esta relación se está empezando a perder y también su cabello nos lo muestra.
Y por último, vemos un cabello azul, que quiere decir toda esta tristeza que yo tengo y el proceso de duelo que estoy viviendo. Cuando vemos este tono de cabello en Clementine, la vemos en sus cambios emocionales tan fuertes, este llanto, esta desesperación, esta angustia, porque vemos otra faceta del personaje. Y si observamos a detalle, vamos a notar que en su ropa también se manifiesta esta situación. Como lo decíamos hace ratito, iniciamos con colores muy brillantes y termina el personaje usando colores fríos. Entonces vale la pena que si no la has visto o ya la viste y la vas a volver a ver, notes esta información que es muy relevante para el desarrollo de la película. Ahora vamos a platicar sobre los problemas que hicieron que esta relación se fuera terminando. ¿Qué llevó a estos personajes a terminarse odiando? Pues vamos a analizarlos. El primero que notamos es cuando ellos están teniendo una pequeña conversación y ella le dice: yo soy un libro abierto para ti, ¿por qué tú no me dices nada? Y él le contesta: no porque hables mucho quiere decir que te estás comunicando. Y es muy cierto, porque realmente la personalidad de ella, recordemos, es absorbente. Entonces, ¿qué sucedía? Que ella hablaba, pero realmente no comunicaban los verdaderos problemas que tenía ya la relación. Y ojo, esto no quiere decir que no se quisieran. Yo creo que se querían mucho. El problema es que había temas no resueltos que solo evadían y que al final del día los llevó a una separación. Y posteriormente a esta escena, notamos cómo ella le dice: ¿qué escribes en ese diario? No tienes ni pensamientos ni pasiones. Híjole, qué fuerte está esto, esta invalidación que tienes de tu pareja, como el decir lo que tú piensas o lo que tú sientes no es importante. Ahí ya vemos dos focos rojos enormes. Entonces, ¿qué sucede? Que ella empieza a decir: yo debo de leer ese libro, yo debo de saber qué estás poniendo ahí, ¿por qué no me dejas? Y yo lo que creo es que esta era la última parte que le quedaba a Joel para decir: este es mi espacio, esto es mío, porque claro que ella sí invadía demasiado. Entonces venía una frustración porque tú no me dejas entrar y obviamente había una resistencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que al final del día Joel en este diario, claro que escribía todo lo que sentía, y después de esa escena vemos cómo pone: nuevamente vamos a ir a este restaurante. Como ya ese tipo de cosas, ya en lugar de ser agradable, era una molestia completamente. Y vemos cómo hay un dibujo al lado donde él está rayando o había rayado, y si tú me preguntas qué quiere decir, vemos enojo, vemos estrés, vemos frustración. O sea, ya vemos que internamente ya estaba el problema a punto de desbordar, pero era algo que ellos para nada podían hablar. Y bueno, después vemos esta famosa escena donde están en el restaurante, que es lo que yo te comentaba cuando vemos el cabello de Clementine deslavado, porque esa escena es muy importante. Vemos cómo él le dice: ¿nos vemos como las personas aburridas que van a los restaurantes? Como el por favor, dime que no, o sea, dime que no estamos llegando a ese punto. Y solo vemos una Clementine que te miro, pero no te digo absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo me estoy sintiendo igual a lo que tú estás diciendo. Y la primera escena que notamos es cuando él le quiere quitar el cabello del rostro y ella se hace para atrás como diciendo: no me toques. Ya vemos esta parte hostil, irritable, y eso nos lleva a la siguiente escena, donde ella va a empezar a beber y él piensa: va a empezar a beber y se va a poner estúpida. Ahí nos reafirma lo que veníamos hablando. ¿Qué tan constante es que ella estuviera bebiendo? Y entonces ella le verbaliza: por favor, cuando te vuelvas a bañar, quita los cabellos del jabón. Cómo cosas tan simples ya se vuelven un problema. Y no quiere decir que el problema sea el jabón o el cabello en el rostro. El problema es: ya hay cosas que me están afectando de ti. Ya estamos en la etapa donde el enamoramiento está bajando y entonces tendremos que evolucionar a un amor maduro y no lo estamos logrando como quisiéramos. Y entonces eso nos empieza a llevar a una frustración, a un ya no sentirme cómoda, a un ya no disfruto la relación como antes lo hacía, porque ya vemos esta hostilidad constante en su forma de conducirse. Como a pesar de que era un lugar tal vez especial para ellos, ya se termina convirtiendo en un lugar tan rutinario, tan común, y que ya los lleva más a algo desagradable. Otra situación que también afecta dentro de la relación es cuando Clementine toca estos temas de tener un bebé, de casarse, y como ella le dice: quiero tener un bebé, y él le dice: ¿estás segura que puedes cuidar a un niño?
Y claro, para ella termina siendo algo agresivo porque era algo que seguramente sí quería, pero que no había la conciencia de no estamos listos, no era un vamos a platicar para saber si podemos evolucionar a ese punto, porque todos sabemos que traer un hijo a este mundo no es solo embarazarte, implica una decisión bastante fuerte porque es educar y cuidar a otro ser humano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que vemos una resistencia de Joel de no, yo no quiero llevar mi relación a ese punto. ¿Por qué? No lo sabemos, no lo manifiesta, pero sí se ve en sus acciones en ese momento. Ya empezamos a ver una relación bastante desgastada. Otro punto importante es cómo Clementine buscaba que siempre Joel le reafirmara que ella era valiosa, que era importante. Y yo no digo que no sea bonito que tu pareja asuma este proceso, pero realmente quien lo tiene que hacer principalmente obviamente es la persona. Y en este caso, cuando tú le delegas esto a tu pareja porque tú traes tus carencias, como lo sabíamos en este personaje, pues lo único que llega a pasar es que se vuelve cansado, el tener que cargar con la situación del otro que no quiere, no ve o no puede resolver, la razón que sea. Y con esto que te acabo de explicar, quiero que lo lleves a tu situación. Tal vez lo ha vivido, tal vez lo estás viviendo, no lo sé, pero vale la pena que lo mires, porque muchas veces este tipo de escenas son muy comunes. Tanto el yo quiero invadir, a lo mejor no un diario, pero sí quiero meterme en las redes sociales de mi pareja y saber qué está haciendo y por qué le habla a esta persona. Y entonces yo quiero controlar algo que no tengo por qué involucrarme. O simplemente sabes que yo no quiero resolver esto, hazte cargo tú, o tú lléname, o tú hazme feliz, o tú responsabilízate de mí, de lo que siento, o yo te culpo por lo que yo no hago, o yo invalido un tema que es un tema crucial e importante para mí, porque aquí hablamos del tema del alcohol muy constante y era un tema que ellos no podían conversar, era un tema que no confrontaban y que al final del día no se resolvía. Ahora bien, hablemos de algo que se marca muchísimo en la película y que me encanta cómo lo manejan, que es las etapas del duelo. Ojo, aquí vamos a hablar del duelo, del cómo Joel lo empieza a vivir. No estamos diciendo que es de esta manera en todas las personas. Recuerda que el duelo no es lineal, recuerda que el duelo cada quien lo vive de una manera distinta. Entonces, hablemos de cuando Joel empieza con este proceso. Y lo primero que vamos a notar es cuando tiene todo este enojo y este rencor por la otra persona y es te quiero sacar de mi vida, no te quiero cerca de mí, no eres lo mejor y empiezo a decir muchas cosas y empiezo a hablar mal de ti y empiezo a decirte que sí eras una alcohólica y que eras irresponsable, que te involucrabas con todos y entonces empiezo a descargar todo este enojo que yo tengo y al final del día te lo he dicho en muchos videos, el enojo lo que esconde es mucho dolor, porque claro, existía ese dolor de lo que ya no es, porque ahí se empieza a acompañar se empieza a destruir y a desvanecer todo lo que nosotros tenemos o habíamos tenido. Y esta escena me encanta porque es cuando él va en el auto y Clementine va caminando y empiezan a caer autos del cielo y él le dice, Clementine, detente, porque todo se está derrumbando. ¿Qué tanto nos sentimos así cuando empezamos a tener esta realidad, este concepto de ya se terminó? Y todos estos sueños de casarnos, tener hijos, viajar, hacer una casa, comprar un perro, se empiezan a destruir. Claro que duele y duele mucho, porque tú construiste algo con esa persona, no importa si fue poco o mucho tiempo, pero construiste algo y ser consciente de que ya no va a ser, claro que duele y muy profundo. Y esto es lo que vemos en esta escena, cómo pasamos del enojo, el cómo se rompe todo eso y empezamos a llegar a un no te quiero perder, a lo mejor sí lo podemos lograr y no quiero que te vayas. Y entonces vemos cómo Clementine y él pasan por todos sus recuerdos cuando él se empieza a someter a este tratamiento para olvidar y entonces vemos cómo él la quiere guardar de no te vayas porque todo se empieza a destruir y cómo corren y la esconde y cómo la guarda porque es algo valioso para él. Cómo ya pasamos a otra etapa de lo podemos intentar, porque tal vez el amor sí lo puede lograr. Y yo te lo he dicho, claro que el amor es hermoso y claro que se vale amar mucho a esa persona con la que ya no estás, pero también se vale reconocer cuando ya no es sano estar ahí. Y en este caso para ellos tal vez ya no era tan sano. Entonces, ¿qué sucede? Vemos cómo corren en estos recuerdos, se sujetan y vemos este amor y empiezan a pasar por todos esos momentos tan agradables que vivieron juntos. Y esto es muy común, cuando se da una ruptura empezamos a decir, bueno, es que no era tan malo, no era tan mala, bueno, es que sí nos amábamos. Y vuelvo al punto,
siempre va a haber cosas buenas, pero esas no son las razones por las cuales te separaste por otras y vale la pena también mirarlas. Entonces, ¿cómo vamos llegando a este punto donde por más que corro y quiero estar contigo, híjole, ya empiezo a darme cuenta que no me puedo quedar ahí? Porque esto le pasa a los personajes, esta situación de empiezo a entender que no podemos estar juntos. Y hay una escena que me fascinó, que es cuando empiezan a llegar, que es cuando llegan a una casa en la playa y entonces entran a la casa y empiezan a tener una conversación. Y ella le dice, la última vez que estuvimos aquí tú te fuiste. Y él dijo, tenía miedo. Y claro, porque ella era, entramos, invadimos esta casa que no es nuestra, nos divertimos y él era, no, esto va en contra de lo que yo soy. Y por eso él se va la primera vez que están ahí. Pero cuando vuelven a estar en ese recuerdo, ella le dice, despídete, no te vuelvas a ir de esa manera. Y esa escena es hermosa, porque eso es lo que pasa al final, cuando ya estamos en ese cierre, en ese entender que te tengo que soltar, que es como la casa se empieza a destruir, como ese hogar en la vida real que vamos construyendo se empieza a caer. Y aquí lo vemos reflejado, como las paredes, las escaleras se empiezan a destruir y ellos se despiden. Y todo ese amor ahí se ve reflejado, porque al final del día eso es un duelo. Pasar por muchas etapas y al final entender que por mucho que quieras a esta persona, hay momentos donde ya continuar no es una opción. Y ahí nos queda claro en esa escena. Esa escena es preciosa porque se despide de ella y la deja porque ya no tiene dónde guardarla, ya no hay otro espacio donde él se pueda quedar con ella. Y ahí vemos en Joel todas sus etapas de duelo y creo que nos refleja mucho lo que tú has vivido, lo que yo he vivido en alguna ruptura, porque nos lleva a entender que es necesario cruzar todo esto para poder sanar. Entonces, aquí voy a empezar a entrar a las conclusiones para que tú te des cuenta por qué es importante tener este duelo. Y la realidad es que todos quisiéramos, cuando terminamos una relación amorosa, que nos hicieran algún tipo de procedimiento para olvidar, para no sufrir, para no vivir este duelo y todo este proceso que conlleva. Pero eso es imposible. Porque yo siempre he dicho, no intentes olvidar lo que viviste, porque si no, no vas a crecer. No intentes borrar a esa persona de tu vida, porque aparte de que ya te lo dije, es imposible, por algo le elegiste en su momento, algo vino a enseñarte y a lo mejor no de la mejor manera, pero algo te dejó. Y hay una frase que mencionan, puedes olvidar cómo se vivió, pero no cómo se sintió, y eso es real. El proceso que llevas acá con el que llevas acá es muy diferente. Tú puedes decirte todos los días, no, ya no lo quiero y lo voy a dejar y repetirlo hasta el cansancio, pero acá, híjole, no te puedes engañar y debes de entender que todo lleva un tiempo y que este duelo es necesario para que tú estés bien y que no lo puedes tratar de truncar, no lo puedes anestesiar con otra persona, con alcohol, con amigos, con fiestas, porque sí te va a funcionar al inicio, pero va a llegar un momento en donde otra vez vas a estar ahí, porque al final del día es necesario que lo cruces para que tú trasciendas. A veces las relaciones terminan y eso pues es natural, es parte de la vida, pero debes de entender que al final, si tú te detienes, si tú solo ves al otro y culpas al otro, pues nunca vas a poder entender que tienes que trabajar en ti y vale la pena que lo veas y lo analices. Al final, el amor no duele, lo que duele es cuando nosotros cometemos una y mil veces las mismas acciones. Entonces vale la pena que veas todo esto. Justamente por eso esta película me encanta, porque manda un mensaje muy bonito, que es el poder quererte, el poder trascender, porque es importante entender que no podemos vivir en la fase de enamoramiento. Yo no digo que no vivas y que no te dé gusto, pero todo lleva un proceso. Al final del día, para que puedas llegar a un amor maduro, tienes que entender que muchas cosas van a cambiar y eso a veces asusta, porque la gente no quiere dejar de sentir esas mariposas en el estómago cuando ve a la otra persona o no quiere dejar de hacer cosas divertidas, pero no es lo mismo ver solo a tu novio algunas veces allá vivir con la pareja y enfrentar las cosas del día a día. Entonces, para que pueda trascender la relación, la comunicación, la honestidad, la confianza son base aquí y en cualquier otra relación, no solamente en la película. Entonces, me encanta este mensaje que envía. Si ya la viste y con esto te abrió ciertos puntos, vuélvela a ver, vale la pena, es una película hermosa.
Y antes de irme, quiero hablarte de un personaje que en la historia sí es relevante, pero no me quise enfocar tanto en él, pero sí te lo quiero hacer mención, porque también da un mensaje bastante significativo. Y te has de acordar de Patrick. Patrick en la película nos hace esta idea de que roba información de Clementine para enamorarla. Y entonces empezamos a ver cómo él hace todo lo que Joel hacía en algún momento para conquistar a Clementine y estar ahí. Y a pesar de que él se esforzaba y daba el 1000%, pues obviamente no era la misma persona. Y ahí estamos hablando de la información nada más. Pero quiero llevarlo a la realidad. ¿Cuántas veces notamos a alguna persona que está ahí, que nos hostiga de más, que quiere ser lo que no es, que al final del día se involucra, que nos manipula, que está ahí absorbiendo todo lo que nosotros somos y sacando ventaja de nuestra situación emocional? Vale la pena que tengas mucho cuidado, porque también existen personas así que te pueden decir te quiero, pero todas sus acciones reflejan lo contrario. Y eso debe de ser una congruencia, lo que digo con lo que pienso y con lo que estoy haciendo. Si yo no veo esa secuencia, entonces vale la pena un foco rojo poner ahí, porque en el caso de Patrick, aquí, a pesar de que es una historia fantasiosa en cuestión de este procedimiento, estamos viendo que sí es una persona que se aprovecha del dolor de Clementine. Y entonces a veces están estas personas en la vida real que fingen ser muy buenas y estar con nosotros y querernos, pero en la realidad lo único que hacen es sacar ventaja de nuestra situación. Entonces vale la pena que también observes este personaje, porque pareciera que es broma, pero es muy, muy real. Recuerda que saber las carencias del otro no te sirven para que salgas huyendo o para que juzgues a la persona. Tú tienes que saber si esto es algo que puedes negociar, si es algo que pueden trabajar juntos o definitivamente ya no es ahí. Y entonces tener que moverte. Deja de darle al otro la responsabilidad de es que él va a terminar o es que él si no hiciera esto seríamos felices, porque todo mundo quiere vivir ahí. El problema es que ni somos ni ayudamos al otro como debería. Si tú realmente quieres al final del día compartir una relación sana con alguna persona, primero tienes que analizarte tú, saber que tienes que trabajar en ti, qué cosas no estás dispuesto a trabajar con la otra persona para que cuando tú conozcas a alguien tengas clara esta información. Y espero que te haya gustado tanto como a mí este análisis. Todavía nos quedan algunas películas por compartir hablando del amor de este febrero. Entonces déjame tus comentarios, si viste algo más, qué opinas de lo que te dije, coméntamelo, manita arriba, todo lo que siempre haces. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo jueves en Psicóloga Reacciona.